los 5 guerreros más temidos de todos los tiempos. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Durante toda la historia de la humanidad, han existido hombres cuyo nombre solo podía ser pronunciado en voz baja. No eran dioses, aunque sus hazañas lo sugerían. No eran monstruos, aunque su crueldad así lo indicaba. Eran guerreros, guerreros que, con una espada, una lanza, un caballo o una mente brillante, dominaron naciones enteras, aterrorizaron imperios, y dejaron cicatrices tan profundas en la historia que aún hoy, siglos después, siguen palpitando. Algunos nacieron en medio del caos, otros lo crearon, pero todos compartían algo en común. El miedo que sembraban a su paso era más fuerte que cualquier arma. Pero, ¿qué significa realmente ser un guerrero temido? No basta con haber peleado muchas batallas, tampoco con haber matado a miles. El temor verdadero no se mide en cuerpos ni en medallas, se mide en leyendas, en los susurros que cruzan desiertos, montañas y océanos, en los rezos desesperados de sus enemigos antes de entrar al campo de batalla, en los gobernantes que preferían rendirse antes de cruzarse en su camino. Se mide en la forma en que alteraron el curso de la historia, no por lo que construyeron, sino por lo que destruyeron. La historia está llena de generales brillantes, soldados valientes y reyes que blandieron la espada con honor. Pero pocos, muy pocos, lograron provocar el tipo de pánico, respeto y mitología que estos 5 nombres dejaron grabados en el corazón de la humanidad. Algunos fueron salvajes sin alma, otros, estrategas casi sobrenaturales, pero todos fueron implacables. Todos cambiaron el mundo a fuerza de acero, sangre y fuego. En esta serie especial, te llevaré a un viaje a través del tiempo para descubrir quiénes fueron los 5 guerreros más temidos de todos los tiempos. Desde las llanuras congeladas del norte hasta los desiertos ardientes del sur. Desde las murallas inexpugnables del Medio Oriente hasta los castillos de Europa y las fortalezas de Asia. Este no es un conteo de celebridades históricas, es un descenso a las entrañas más oscuras de la guerra, a los rincones de la historia donde los nombres no son celebrados, sino temidos. Y te lo advierto, muchas de estas historias no son para los débiles de corazón, porque si algo tenían en común estos guerreros era su brutalidad, su frialdad, y una voluntad inquebrantable que los llevó a cometer actos que hoy serían considerados crímenes de guerra, pero en su época, eran héroes, o demonios, dependiendo de a quién le preguntaras. También es importante aclarar algo desde el inicio: esta lista no está ordenada según quién fue más violento o quién mató más personas. Cada uno de estos guerreros representa un tipo de temor diferente. Algunos inspiraban terror por su fuerza física y habilidades de combate, otros por su capacidad para manipular, dividir y conquistar. Algunos eran temidos por sus enemigos, y otros incluso por su propio pueblo, y eso es precisamente lo que hace que esta lista sea tan perturbadora. No hay una sola forma de infundir miedo, hay muchas, y estos 5 hombres las dominaron todas. El miedo, en la guerra, es una herramienta, un arma más letal que la espada o la flecha. Cuando un ejército teme a su enemigo, ya está medio derrotado, y estos 5 guerreros lo sabían. Algunos usaban el terror como táctica militar, otros lo llevaban en la sangre, pero todos entendieron que el miedo puede abrir puertas que la fuerza nunca podría. ¿Estás preparado para conocerlos? Te advierto, no estamos hablando de los típicos héroes de libros escolares. Aquí no hay redención, no hay moralejas, solo hay fuego, muerte y poder. En las próximas partes, exploraremos la vida, las batallas y el legado de estos guerreros inmortales. Conocerás sus orígenes, sus momentos más oscuros, sus victorias aplastantes y sus caídas, si es que las tuvieron, porque algunos de ellos murieron de pie, invictos, con una sonrisa torcida en el rostro mientras el mundo ardía a su alrededor. Comenzaremos este viaje con un hombre cuyo rugido aún resuena en las estepas de Asia Central.
un conquistador que transformó tribus nómadas en la fuerza militar más temida de la historia antigua, un guerrero cuyo nombre aún aparece en libros de estrategia militar, un hombre al que muchos consideran el verdadero azote de Dios, un destructor de imperios. Su nombre era Gengis Khan, y su historia es tan aterradora como fascinante. En la parte 2, descubriremos cómo un niño abandonado en las frías llanuras de Mongolia se convirtió en el pesadilla más temida de toda Eurasia, un líder que no solo conquistó con la espada, sino con una inteligencia y frialdad que lo volvieron prácticamente imparable. Pero cuidado, lo que hizo Gengis Khan no puede entenderse solo como ambición. Lo suyo fue una guerra contra el mundo, y en esa guerra, él ganó, en el corazón de Asia Central, entre montañas heladas y vastas estepas barridas por el viento, nació un niño destinado a cambiar el mundo para siempre. Su nombre era Temujin, pero la historia lo recordaría con un título que estremecería generaciones: Gengis Khan, el soberano universal. No nació en un palacio, no fue criado por reyes, nació en la pobreza, entre una tribu nómada que sobrevivía entre la guerra y la traición. Pero desde joven, Temujin mostró algo diferente. No solo tenía hambre, tenía una voluntad inquebrantable, como si dentro de él habitara algo más antiguo que el tiempo. Su infancia fue una lucha por la supervivencia. Su padre fue envenenado por una tribu rival, y su familia fue abandonada a su suerte por su propio clan. Hambre, frío y humillación marcaron sus primeros años. Se dice que una vez mató a su propio medio hermano por disputas de poder dentro de la familia. No era solo un niño con ambición, era un animal herido, forjado en la traición, que entendió desde temprano que en su mundo, la compasión era una debilidad. A lo largo de su juventud, fue capturado, encadenado y humillado por enemigos, pero cada vez que cayó, se levantó, no solo más fuerte, sino más frío. Con el tiempo, Temujin logró unificar las tribus mongolas, un logro impensable hasta entonces. Lo hizo con una mezcla letal de diplomacia, alianzas estratégicas y una violencia brutal contra quienes se oponían. Aquellos que se rendían eran absorbidos, aquellos que resistían simplemente desaparecían. Fue entonces cuando adoptó el título de Gengis Khan, que significa gobernante universal. Pero aún era solo el principio. Lo que hizo después fue una tormenta de acero que arrasó desde las murallas de China hasta los desiertos de Persia. Su ejército no era el más numeroso, pero sí el más disciplinado, veloz y mortal. Usaba una estructura basada en decenas, centenas y millares, lo que permitía un control férreo sobre sus tropas. Cada soldado tenía su lugar, su misión, y su vida no valía más que la victoria. Gengis Khan introdujo conceptos revolucionarios para su tiempo: espionaje, mensajeros a caballo que cruzaban miles de kilómetros en días, mapas detallados, uso táctico del terror y de la propaganda. Sus enemigos escuchaban sobre ciudades arrasadas, ríos teñidos de sangre y montañas hechas con cráneos. Era una estrategia calculada. El miedo debilitaba antes incluso de empezar a luchar. Uno de sus actos más conocidos fue la campaña contra el Imperio Corasmio. Todo comenzó con una caravana de comerciantes mongoles asesinada por órdenes del gobernador de Otrar. Gengis pidió justicia. El Shah respondió matando a los emisarios mongoles. Fue un error fatal. Lo que siguió fue una aniquilación total. Ciudades enteras destruidas, sistemas de irrigación arrasados, y poblaciones exterminadas con una eficiencia aterradora. Se estima que solo en esa campaña murieron más de 1 millón de personas. Pero Gengis Khan no era simplemente un destructor. Tenía un código legal conocido como Yasa. Impuso tolerancia religiosa en sus dominios, protegía a los comerciantes y castigos severos se aplicaban a ladrones o abusadores. Era un caos con orden. Un imperio forjado con fuego pero sostenido, con reglas claras. A diferencia de muchos tiranos, Gengis no buscaba oro o lujos, buscaba dominio total, orden absoluto, y lo logró. Su legado es tan vasto como su imperio. Al momento de su muerte en 1227, había conquistado más territorio que cualquier otro ser humano en la historia, creando el imperio contiguo más grande jamás visto, desde el mar de Japón hasta las puertas de Europa.
su sombra se extendía como una mancha inevitable, y sin embargo, su tumba sigue siendo un misterio. Nadie sabe con certeza dónde fue enterrado. Algunos dicen que para mantener el secreto, todos los que participaron en su entierro fueron ejecutados, como si el terror que provocó en vida también tuviera que protegerlo en la muerte. Pero lo más inquietante es que, más allá de sus conquistas, Gengis Khan dejó una marca genética literal en la humanidad. Un estudio genético publicado en 2003 reveló que aproximadamente 1 de cada 200 hombres en el mundo actual lleva un cromosoma y que puede rastrearse hasta él. Su descendencia no fue solo política o militar, fue biológica, una huella imborrable que sigue viva. Incluso hoy, siglos después, ejércitos de todo el mundo estudian sus tácticas, su velocidad, su eficiencia, su dominio del miedo. ¿Por qué? Gengis Khan entendió algo que muchos líderes aún no comprenden. No basta con ganar la guerra, hay que hacer que nadie se atreva a levantar la cabeza nunca más. Y por eso, Gengis Khan no fue solo un gran guerrero, fue un fenómeno histórico, un hombre que nació de la nada y terminó moldeando el mundo con sus propias manos. A sangre y fuego. En la siguiente parte, dejaremos las estepas de Mongolia y nos trasladaremos a la oscuridad medieval de Europa. Allí nos espera un hombre cubierto por la armadura del fanatismo, con una espada en nombre de Dios, y un rostro oculto por el miedo. Su nombre era Vlad III de Valaquia, pero el mundo lo conocería como Drácula. La historia de Vlad III de Valaquia es una de las más perturbadoras y fascinantes que la humanidad haya registrado. Nacido en 1431 en Transilvania, su nombre completo era Vlad de Herculea, hijo de Vlad II Drácul, quien pertenecía a la Orden del Dragón, una sociedad secreta cristiana encargada de defender a Europa del avance otomano. Pero lo que definiría su vida no serían títulos nobiliarios ni compromisos diplomáticos. Vlad nació para el dolor, fue criado entre traiciones y sangre, y dejó como legado un nombre que, siglos después, inspiraría al mismísimo conde Drácula de Bram Stoker. Vlad creció en una época de conflicto constante. Su patria, Valaquia, región ubicada en la actual Rumania, estaba atrapada entre dos gigantes. Al norte, el Reino de Hungría; al sur, el Imperio Otomano. Desde joven, fue usado como ficha política. Su padre lo entregó como rehén a los turcos otomanos para asegurar la paz. Fue allí donde Vlad aprendió la verdadera naturaleza del poder. En Constantinopla, rodeado de enemigos, desarrolló una inteligencia feroz y un corazón de piedra, pero no olvidó ni por un instante que había sido traicionado. Cuando finalmente regresó a su tierra natal tras la muerte de su padre y la ejecución de su hermano mayor, Valaquia era un caos. Corrupción, traiciones y enemigos internos desgarraban al pequeño principado. Vlad no buscaba solo venganza, quería orden, quería control, y lo consiguió por medio del terror. La táctica que lo convertiría en leyenda y en pesadilla fue la del empalamiento. No fue el inventor de esta macabra técnica, pero sí su máximo exponente. Consistía en insertar una estaca afilada por el recto o el abdomen de la víctima, dejándola erguida mientras agonizaba durante horas, o incluso días. Vlad usó esta técnica no solo contra enemigos, sino también contra criminales, nobles desleales y cualquier persona que cuestionara su autoridad. Según las crónicas de la época, llegó a empalar más de 20.0 personas en una sola ocasión, rodeando con cadáveres una ciudad entera para enviar un mensaje claro: aquí no se desobedece. Uno de los episodios más aterradores ocurrió en 1462, cuando el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla, marchó hacia Valaquia con un ejército gigantesco para destruir a Vlad. Al llegar cerca de Tergovite, se encontraron con un bosque de empalados, miles de cuerpos pudriéndose al sol, en diferentes estados de descomposición, alineados como árboles. El olor era insoportable, el impacto psicológico, devastador. Mehmed, uno de los hombres más poderosos del mundo, dio media vuelta, no porque no pudiera ganar, sino porque no estaba preparado para enfrentarse a un hombre que no temía a nada, ni siquiera a la condena eterna.
Pero Vlad no solo inspiraba miedo entre sus enemigos, su propio pueblo lo veía como una figura casi mitológica. Muchos lo respetaban, otros lo temían, pero todos sabían que con él, el crimen desapareció, la nobleza corrupta fue purgada, y las fronteras estuvieron seguras. Su justicia era brutal, sí, pero en un mundo donde la ley era una ilusión, Vlad era la encarnación de la firmeza. Cuentan que durante su reinado, se podía dejar una bolsa de oro en medio del camino sin que nadie se atreviera a tocarla, no por moral, sino por miedo. Los registros sobre Vlad provienen de fuentes diversas. Algunas exageran, otras lo demonizan. Las más neutrales coinciden en que fue un gobernante despiadado pero eficaz, que ejecutaba con la misma facilidad a un enemigo extranjero que a un campesino ladrón, que amaba el sufrimiento ajeno, pero también que se preocupaba por la limpieza y la organización de sus ciudades. En resumen, Vlad III fue un ser humano, contradictorio, al mismo tiempo, protector y verdugo, gobernante y carnicero, salvador y demonio. Su muerte, como su vida, está envuelta en misterio. Algunos dicen que fue asesinado en combate, otros que fue traicionado por sus propios hombres. Lo cierto es que su cabeza fue enviada al sultán otomano como trofeo, pero ni siquiera eso logró borrar su sombra. Con el paso del tiempo, su figura fue transformándose en leyenda. En la Rumania moderna, es recordado como héroe nacional, en Europa occidental, como un monstruo, y en la literatura y el cine, como el príncipe de los vampiros, el eterno Drácula. Pero más allá del mito, lo que hace a Vlad uno de los guerreros más temidos de todos los tiempos no es solo su crueldad, sino el uso metódico del terror como política de Estado. No mataba por placer, aunque probablemente lo disfrutaba. Mataba para consolidar el poder, para gobernar sin resistencia, para proteger su territorio con el precio más alto, el miedo absoluto. En la próxima parte, nos alejamos de los bosques de Transilvania y viajamos miles de kilómetros hacia el sol abrasador del África antigua. Allí, un joven príncipe llamado Saka se levantaría como una tormenta sobre el continente. Con una lanza corta y una mente brillante, construiría un imperio desde cero, transformando a su pueblo en una máquina de guerra temida incluso por los imperios europeos. Pero con cada victoria, también crecía su locura. ¿Puede un genio militar convertirse en su peor enemigo? ¿Hasta dónde puede llegar el terror cuando no tiene límites? En el sur del continente africano, donde la sabana se funde con colinas verdes y el horizonte parece arder bajo el sol implacable, surgió un líder cuya sombra se extendió como una tormenta negra sobre todo lo que tocaba. Su nombre era Saka, el guerrero que transformó a un pequeño clan zulú en un imperio temido incluso por los colonos europeos. A diferencia de otros conquistadores que heredaron tronos o lideraron desde castillos, Saka construyó su poder desde la nada, a filo de lanza, con sangre y fuego. No era un hombre, era un fenómeno. Nacido por el año 1787, Saka fue el hijo ilegítimo de un jefe menor llamado Sensangakona y una mujer de linaje humilde llamada Nandi. Desde pequeño fue rechazado, humillado y marginado por su propio pueblo. No pertenecía a ninguna nobleza fuerte, no tenía respaldo militar ni riquezas, pero sí tenía algo que nadie podía controlar: una inteligencia implacable y un resentimiento profundo. Creció en medio de la violencia tribal, observando cómo la supervivencia dependía de la fuerza, la astucia y la capacidad de inspirar miedo. Saka no olvidó ninguna de esas lecciones. Desde joven se unió como guerrero a un clan llamado Mtetua, y allí comenzó a destacar por su valentía, disciplina y creatividad. Su talento lo llevó a ascender rápidamente, y cuando el líder de los Mtetua murió, Saka aprovechó la oportunidad, tomó el control de su pequeño grupo de guerreros y comenzó una campaña brutal de conquista y reorganización. Su objetivo era claro: crear una nación militar invencible, y para eso, necesitaba más que fuerza, necesitaba quebrar la forma misma en que se concebía la guerra. Hasta entonces, los combates entre tribus africanas seguían un protocolo relativamente ritualista: se lanzaban lanzas a distancia, los enfrentamientos eran limitados, y la pérdida de vidas se intentaba evitar.
Saka cambió eso por completo. Inventó el uso de la Iklua, una lanza corta de hoja ancha, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Abandonó los escudos pesados y creó formaciones móviles con tácticas envolventes, al estilo de las legiones romanas. Ordenó que sus hombres entrenaran descalzos sobre espinas y piedras para endurecerse. Nadie descansaba, nadie retrocedía. Bajo su mando, los guerreros zulúes se transformaron en máquinas de matar. Pero lo más temido de Saka no era su ejército, era él mismo. Saka gobernaba con una mezcla de carisma y terror absoluto. Sus castigos eran tan despiadados como impredecibles. Ordenaba ejecuciones por la más mínima sospecha de deslealtad. Se dice que mató a más de 7.0 personas tras la muerte de su madre, en un período de luto forzado que incluyó la prohibición de sembrar cultivos, beber leche e incluso de sonreír. Exigía obediencia ciega, no había espacio para la compasión. Su lógica era simple: quien no era útil para el imperio, debía desaparecer. Bajo su liderazgo, el reino zulú pasó de ser una tribu menor a una potencia militar que unificó o destruyó a más de 100 clanes. Sus campañas militares desplazaron a cientos de miles de personas y provocaron un efecto dominó conocido como el Mfecane, una ola de caos, hambre y migraciones masivas por toda el África Austral. Regiones enteras fueron despobladas, otras, absorbidas por el dominio zulú. Era un fenómeno imparable. Los exploradores y colonos europeos, acostumbrados a ver a los africanos como pueblos desorganizados, quedaron atónitos ante la disciplina y brutalidad del ejército zulú. Saka no solo había construido una nación, había construido una ideología de guerra. No necesitaba caballos, armas de fuego ni fortalezas, solo hombres leales, endurecidos y dispuestos a morir o matar sin dudar. Pero como suele ocurrir con los hombres que se creen dioses, el final de Saka fue marcado por la paranoia. Cuanto más crecía su poder, más temía perderlo. Veía traidores en todas partes. Su propio pueblo comenzaba a cansarse del dolor, del luto, del miedo constante. Finalmente, en 1828, su reinado terminó de la forma más irónica, asesinado por sus medio hermanos, Dingane y Mlangana, en una conspiración interna. El hombre que había matado a miles por sospechas de traición, fue traicionado por su propia sangre. Sin embargo, la muerte de Saka no apagó su legado. Su figura quedó inmortalizada como símbolo de orgullo africano, pero también como sinónimo de brutalidad. Algunos lo veneran como un Napoleón africano, otros lo condenan como un tirano despiadado. La verdad, como siempre, se encuentra en los detalles. Lo cierto es que Saka cambió la historia de África. Lo hizo con un cuchillo corto, una mente brillante y un corazón endurecido hasta el extremo. Donde caminaba, florecía el silencio, porque incluso sus aliados sabían que una sola palabra fuera de lugar significaba la muerte. Con Gengis Khan dominando Asia, Vlad Drácula aterrando Europa y Saka reinventando la guerra en África, podríamos pensar que hemos alcanzado el límite del miedo. Pero aún queda más. En la próxima parte, viajaremos a una época aún más antigua, donde el nombre de un solo hombre hizo temblar a los imperios más poderosos del mundo conocido. Hablamos de Alejandro Magno, el conquistador de conquistadores, un guerrero que nunca fue derrotado, que en menos de una década creó uno de los imperios más grandes de la historia, y cuya muerte sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Cómo un joven de apenas 20 años se convirtió en amo del mundo antiguo, y por qué incluso sus propios generales lo temían. Hablar de los guerreros más temidos de todos los tiempos no estaría completo sin mencionar a uno de los personajes más polémicos, violentos y sanguinarios de la historia moderna, Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador, o como lo ha inmortalizado la cultura popular, Drácula. Pero cuidado, la leyenda del vampiro es solo una sombra de lo que fue el verdadero hombre de carne y hueso. Lo que Vlad hizo en vida fue mucho más aterrador que cualquier mito. Vlad nació en el año 1431 en Transilvania, en lo que hoy es Rumania. Su padre, Vlad II Dracul, pertenecía a la Orden del Dragón,
una sociedad secreta cristiana que juró defender a Europa de la expansión otomana. De allí viene su apodo. Drácula significa literalmente hijo del dragón. Pero el joven Vlad sería arrancado de su tierra natal muy pronto. A los 11 años fue entregado como rehén al Imperio Otomano junto con su hermano menor. Pasó años en Constantinopla, aprendiendo los secretos del enemigo, sus costumbres, su idioma, su política y sus métodos de tortura. Aquel niño, moldeado por el rencor y el dolor, regresaría a casa convertido en una criatura de odio. Cuando finalmente recuperó el trono de Valaquia, no lo hizo con diplomacia ni alianzas, lo hizo con terror. Su reino era un campo de guerra constante, atrapado entre los otomanos al sur y el Sacro Imperio Romano Germánico al norte. Vlad entendía que su única herramienta para mantener el poder era el miedo absoluto, y lo usó, como un artista usa su pincel. Su método preferido de ejecución era el empalamiento. No se trataba solo de matar, era un espectáculo de horror. Se colocaba una estaca afilada a través del recto o la vagina, atravesando lentamente el cuerpo hasta que salía por la boca, el pecho o los hombros. A veces, la víctima tardaba días en morir, mientras se retorcía sobre la estaca bajo el sol ardiente. Las fuentes contemporáneas aseguran que llegó a empalar a más de 20.0 personas en una sola campaña. Los cadáveres se alineaban en los caminos, en los campos, en las colinas. Una selva de cuerpos putrefactos, destinada a enviar un solo mensaje: aquí reina Vlad, el impío. Pero no solo lo hacía con enemigos. Vlad aplicaba castigos brutales incluso a sus propios súbditos. Robar, mentir, conspirar o simplemente desobedecer una orden podía terminar en una ejecución pública. Se cuenta que colocaba cántaros de oro en los pozos de las aldeas para probar la honestidad del pueblo. Nadie se atrevía a tocarlos, porque sabían lo que les esperaba. Uno de los relatos más escalofriantes describe un banquete donde Vlad invitó a cientos de nobles y boyardos, la clase alta de Valaquia que habían traicionado a su padre. Mientras comían, Vlad los acusó de conspiración, mandó cerrar las puertas y los empaló a todos, uno por uno, mientras continuaba cenando entre gritos y sangre. Según las crónicas, comía y bebía con tranquilidad, como si nada estuviera ocurriendo. Era un acto de guerra psicológica, una declaración de dominio absoluto. En su mente, estaba limpiando su tierra de corrupción. Para los demás, era un demonio disfrazado de hombre. El impacto de su reinado fue tan profundo que incluso los enemigos musulmanes, los temidos genízaros del sultán Mehmed II, temían poner un pie en sus tierras. Cuando el sultán marchó hacia Valaquia con un ejército gigantesco, se encontró con un espectáculo grotesco: bosques enteros de cadáveres empalados, tantos que los soldados turcos se desmayaban por el hedor o huían presa del pánico. Vlad había transformado su reino en un infierno en la tierra, y sin embargo, muchos en Rumanía lo veneran hasta hoy. Para ellos, no fue un monstruo, sino un héroe nacional que defendió su patria con mano firme contra invasores implacables. Su imagen adorna estatuas, billetes, murales. El mismo personaje que el mundo occidental teme como el verdadero Drácula, allí es símbolo de patriotismo. Lo irónico es que el mito del vampiro nació siglos después, cuando escritores británicos como Bram Stoker escucharon rumores sobre aquel príncipe de Transilvania que bebía sangre. Pero la verdad histórica es aún más aterradora. Vlad no necesitó colmillos ni ataúdes para infundir terror. Su humanidad brutal fue más que suficiente. Hoy, su leyenda vive dividida entre el monstruo y el mártir. Pero nadie puede negar una cosa: Vlad el Empalador fue uno de los guerreros más temidos, sádicos y respetados de todos los tiempos. Un símbolo de hasta dónde puede llegar el poder cuando se alimenta del miedo. ¿Y qué guerrero podría superar el terror que sembró Vlad? En la parte final, conocerás al combatiente cuya brutalidad cambió la historia moderna, no con espadas, sino con la muerte masiva y el silencio. El último nombre de esta lista no usó armadura ni caballo, pero su sombra sigue cubriendo el mundo hasta hoy. Si los guerreros de los que hemos hablado hasta ahora forjaron sus nombres en sangre y hierro, el protagonista de esta sexta parte
lleva consigo una sombra que oscurece incluso los campos de batalla más sangrientos. Su nombre todavía resuena con un estremecimiento en las páginas de la historia, Vlad III de Valaquia, más conocido por el apodo que aterroriza incluso siglos después, Vlad el Empalador, o como lo inmortalizaría la ficción, Drácula, nacido en 1431 en Sighisoara, en lo que hoy es Rumania. Vlad era hijo de Vlad II Dracul, quien pertenecía a la Orden del Dragón, una orden secreta de caballería cristiana cuya misión era proteger Europa del avance otomano. De ahí viene el sobrenombre Drácula, que significa hijo del dragón. Sin embargo, la historia real de Vlad superaría la ficción vampírica en cuanto a horror, crueldad y brutalidad estratégica. Desde pequeño, Vlad fue rehén del Imperio Otomano junto con su hermano, como garantía de la lealtad de su padre. Fue allí donde aprendió no solo los métodos de guerra de sus enemigos, sino también las técnicas más despiadadas de tortura y control. Esa etapa oscura de su vida sembró una semilla de rencor y violencia que germinaría con una intensidad aterradora cuando finalmente regresara a su tierra natal. Cuando Vlad recuperó el trono de Valaquia, lo hizo con el firme propósito de consolidar el poder, eliminar la corrupción de los boyardos, la nobleza local, y frenar el avance otomano. Pero sus métodos fueron tan extremos que, aunque logró imponer orden, lo hizo al precio de miles de vidas y una atmósfera constante de terror. Su castigo predilecto, el empalamiento. Imagina esto: una estaca afilada que atraviesa el cuerpo de un ser humano desde el recto o la vagina hasta que sale por el hombro, el cuello o incluso la boca. El condenado no moría de inmediato, sino que podía tardar horas, incluso días, en expirar lentamente, entre convulsiones y gritos de agonía. Vlad no empalaba solo a criminales o enemigos, lo hacía también con mendigos, comerciantes corruptos e incluso diplomáticos extranjeros que lo ofendieran. Su mensaje era claro: nadie estaba por encima de su ley. Uno de los relatos más escalofriantes narra cómo empaló a más de 20.000 otomanos en los alrededores de Tergovite, cuando el sultán Mehmed II marchó hacia Valaquia y vio ese mar de cuerpos retorcidos colgando de estacas. Se dice que dio media vuelta y se retiró, impactado por lo que consideró una locura más allá de toda lógica militar. Ese acto no fue una simple muestra de barbarie, fue una táctica psicológica, una forma macabra pero efectiva de proteger su reino por medio del terror puro. Pero Vlad no fue solamente un psicópata sediento de sangre, también fue un estratega brillante. Empleó con maestría la guerra de guerrillas, emboscadas nocturnas, sabotajes y el uso del terreno montañoso a su favor. Su reinado, aunque breve y tumultuoso, logró frenar por años la expansión otomana hacia Europa Central. Aún así, fue odiado por muchos de sus súbditos, amado por otros y temido por todos. La leyenda negra de Vlad el Empalador trascendió su vida y se mezcló con el folclore. El escritor Bram Stoker se inspiró parcialmente en él para crear al Conde Drácula, aunque su personaje era un vampiro elegante más que un caudillo sádico. Sin embargo, la esencia oscura, sedienta de poder, y el gusto por lo macabro, fueron elementos reales que Vlad III personificó hasta el último día de su existencia. Murió en 1476, probablemente en una emboscada, pero su cadáver nunca fue encontrado con certeza. Algunos creen que fue decapitado por sus propios soldados, otros que fue enterrado en secreto. Lo cierto es que, incluso en la muerte, Vlad dejó un legado inmortal, el del miedo absoluto. Su figura todavía es celebrada por algunos como símbolo de soberanía y resistencia contra el Islam, y despreciada por otros como un monstruo de carne y hueso, el mismísimo infierno hecho hombre. Con Vlad el Empalador, no hablamos simplemente de un guerrero, sino de un arquitecto del terror. Un hombre que hizo del miedo su espada más afilada, y en esa oscuridad insondable, quizás comprendemos por qué su nombre, siglos después, sigue provocando un escalofrío. Pero aún nos queda un último nombre, un guerrero cuya leyenda ha desafiado imperios, siglos y continentes.
un estratega y conquistador cuya figura todavía se estudia en las academias militares modernas. En la próxima y última parte, el nacimiento del trueno sobre Asia y el rugido de Gengis Khan, con los ecos de la historia aún resonando entre las grietas del tiempo, nos encontramos en la última etapa de este recorrido por los guerreros más temidos que la humanidad ha conocido. Hemos viajado desde los desiertos ardientes de Mongolia hasta las selvas de África, desde los campos de batalla medievales hasta los salones del poder imperial. Pero antes de cerrar este viaje, debemos reflexionar sobre una verdad silenciosa. Estos hombres, tan legendarios por su fuerza y brutalidad, también son reflejo del temor que habitaba en sus épocas. La figura del guerrero, tan glorificada en leyendas y relatos, es también un símbolo del caos y la desesperación que acompaña a los conflictos humanos. A menudo, el surgimiento de estos colosos de la guerra está íntimamente ligado a tiempos de oscuridad, en los que el orden social se derrumba, los imperios caen, y la supervivencia depende de quien puede empuñar la espada con mayor decisión y menos piedad. Pensemos por un momento en Miyamoto Musashi, el espadachín invicto que convirtió el duelo en arte. Su vida fue marcada por la introspección y la estrategia, sí, pero también por la necesidad de sobrevivir en una época en la que la vida podía acabar con el filo de una katana. Musashi vivió en una era donde el samurái ya no era solo un guerrero, sino un símbolo de la decadencia de una casta noble que se aferraba a un código de honor mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Su camino fue solitario, su legado inmenso, pero ¿cuánto de su genialidad nació del miedo a la muerte, del deseo de no ser la próxima víctima? Del otro lado del mundo, Espartaco se alzó no por gloria, sino por libertad. Su revolución no fue impulsada por sueños de conquista, sino por la insoportable realidad de la esclavitud. Su liderazgo, su valentía, su habilidad militar, todo eso emergió de la desesperación de quienes no tenían nada que perder. Espartaco no fue un emperador, ni un general condecorado, sino un esclavo convertido en símbolo, y ese símbolo aún vive en la memoria colectiva como un grito contra la opresión. ¿No es irónico que uno de los guerreros más temidos haya sido, antes que nada, una víctima del sistema? Luego tenemos a Atila, el azote de Dios, un hombre que fue criado en un mundo que veneraba la violencia como medio de vida. Para los hunos, la guerra no era solo estrategia o política, era una forma de existencia. Atila no conocía fronteras, ni límites morales impuestos por religiones o diplomacias. Su nombre provocaba pánico porque él encarnaba lo incontrolable, lo salvaje, lo que no puede ser contenido por muros o tratados. Sin embargo, detrás de su figura mítica hay un ser humano criado en una cultura donde la fuerza era la única garantía de supervivencia. ¿Qué clase de infancia forja a un hombre así? ¿Qué historias escuchaba de niño? ¿En qué momento decidió que el mundo debía temerlo? ¿Y qué decir de Shaka Zulu, cuyo legado aún divide opiniones? Para algunos, fue un reformador genial, que unificó un pueblo. Para otros, un dictador despiadado que no dudó en eliminar a su propia sangre por el bien del poder. Su vida demuestra que el miedo no es solo un arma contra los enemigos, sino una herramienta para gobernar. Shaka fue temido incluso por sus aliados, por su imprevisibilidad y su brutal disciplina, pero también fue un hijo rechazado, un joven humillado, que juró nunca más ser débil. ¿Fue el odio el que lo hizo fuerte, o la necesidad desesperada de ser reconocido por un pueblo que primero lo ignoró? Por último, Gengis Khan, el conquistador de mundos. Su historia es la más conocida, pero también la más incomprendida. Se suele decir que mató a millones, que arrasó ciudades enteras, que cambió la historia del planeta, y todo eso es cierto, pero también fue un hombre que supo unir tribus rivales, que creó leyes y sistemas que sobrevivieron siglos. La paradoja de Gengis es que fue tanto destructor como constructor. Fue temido, sí, pero también respetado. El temor que inspiraba venía de su capacidad para romper con las reglas del juego y escribir las suyas propias. En cierto modo, él no fue solo un guerrero, sino un arquitecto de imperios, de un imperio nacido de la sangre,
¿Hesita el mundo recordar a estos guerreros para evitar repetir sus errores? ¿O lo hacemos porque, en el fondo, seguimos fascinados por el poder de destruir? El temor que provocaban no era solo por sus armas, sino porque representaban lo que el ser humano puede llegar a hacer cuando se ve acorralado, humillado o sediento de poder. Son advertencias vivas, crónicas de épocas en las que el valor se medía en cadáveres y la historia se escribía con sangre. Y aunque hoy nuestras guerras hayan cambiado de forma, de espadas a drones, de campos abiertos a redes digitales, la figura del guerrero sigue viva, no necesariamente con armadura, pero sí con el mismo fuego en el alma, la lucha por el dominio, por la libertad o por la propia existencia, porque quizás lo más aterrador no sea el guerrero, sino el mundo que lo necesita. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.